Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente tomando un tiempo para prepararnos en la palabra de Dios, para tener un devocional diario, un encuentro con Dios. Hoy estaremos viendo cómo hacer la meditación bíblica diaria. Así que les pido que junto a ustedes puedan tener su Biblia, una o dos versiones si las tienen, un cuaderno si no tienen el libro de palabra diaria, una pluma o bolígrafo para escribir y que tomemos un tiempo para estar en la presencia de Dios y poder prepararnos y orar. Yo les invito a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que aún a través de este medio permitas que tu Espíritu Santo esté revelándonos tu palabra, que nuestro corazón sea sensible y que tengamos verdaderamente una comunión contigo. Que al encontrarnos contigo diariamente podamos ser transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, para que así podamos glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les comentaba que hoy vamos a aprender cómo hacer la meditación bíblica diaria. Y para eso les pido que aquieten su corazón, que tengan un tiempo exclusivamente para ver este video y también tomen un tiempo posterior para que puedan meditar en la palabra de Dios. Lo que estaremos viendo de manera muy sencilla será qué es la meditación bíblica, número uno. Segundo, por qué hacer la meditación bíblica. Y tercero, la práctica de la meditación bíblica. En este video solamente veremos el primer punto, ¿qué es la meditación bíblica? Así que para aquellos que no saben lo que es la meditación bíblica, quiero decirles que meditar realmente es mantener una relación con la palabra y con el autor de esa palabra, que es Dios mismo. O sea, a través de la Biblia, quien nos habla es Dios. Por eso en el Salmo 1, verso 2, cuando nos habla acerca de aquel hombre que es bienaventurado, que no se ha sentado en camino de pecadores o en silla de escarnecedores, que no ha andado por camino de pecadores, es porque en el verso 2 dice, porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que yo te invito a que puedas tomar un tiempo para que puedas meditar en la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, verso 8, la Biblia también estaba mandando a Josué, que está por entrar a la tierra prometida por pasar el Jordán, que tenga mucho cuidado. Dice que sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra que el Señor le mandó a través de Moisés. Y le dice cómo lo debe hacer. Que esta palabra que él tiene va a meditar en ella de día y de noche. Nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el sentido literal? El significado de la palabra meditar en la Biblia lo encontramos no solamente en Josué y en Salmo, sino nos está hablando durante toda la Biblia que el hombre que conoce a Dios debe meditar en esa palabra de Dios, debe mantener presente esa palabra de Dios. ¿Cuál es el significado y cuál es la palabra que utiliza la Biblia para meditar? La palabra que utiliza en hebreo es Hagá, que quiere decir repetir continuamente dentro de la boca. E imagínate que esto es como cuando alguien te dice algo al oído y te susurra, y eso se queda en tu corazón. Imagínate que es tu esposo, tu esposa, tu novia, tu novio que te dice algo y te dice una palabra de amor. Entonces, no solamente llegó a tus oídos, sino llegó a tu corazón y llegó a tu mente. Pero imagínate que alguien más grande y que te ama más que tu esposo o tu esposa, te está hablando diariamente y está susurrando a tu oído a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Esto es meditar. Vamos a tener una relación personal con Dios a través de su palabra. Vamos a tener un encuentro personal con Dios a través de su palabra. Cuando nosotros vemos en Josué 1, verso 8, que Dios le está mandando a Josué que sea valiente, que medite en esa palabra de Dios y no se aparte de ella, porque entonces hará prosperar su camino y todo le va a salir bien. Que la viva, que la obedezca. Esto nos hace pensar en tres cosas. Cuando hemos visto Josué y también Salmos. Uno, que la persona recuerda continuamente la palabra de Dios cuando medita en ella.
Así que si tú meditas, vas a recordar la palabra de Dios. Segundo, que la palabra está siempre en sus labios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tiene que meditar continuamente, la va a mantener en su mente. Nunca la va a apartar de su boca. Va a hablar de lo que tiene en su mente y en su corazón. Y además, dice que va a obedecerla. Esto quiere decir que su vida está siendo gobernada por la palabra de Dios y por Dios mismo. Así que meditar es tener un encuentro con Dios y a través de ese encuentro con Dios permitir que el gobierno de Dios esté sobre nuestra vida. Así que meditar es una bendición. Y lo vamos a ver con 5 sencillos pasos o 5 puntos que debemos recordar acerca de la meditación bíblica. Y nos va a decir, en resumen, qué es la meditación bíblica. 5 puntos para entender la meditación bíblica. ¿Qué es la meditación bíblica? 1. Es un tiempo para encontrarse con el Dios vivo a través de la Biblia. Segundo, a través de ese tiempo de encuentro conocemos al Dios de la Biblia. Lo vamos conociendo más. Tercero, a través de conocer al Dios de la Biblia conocemos su voluntad, porque le estamos conociendo a Él, su carácter, su deseo, su actuar. Cuando conocemos su voluntad, entonces obedecemos esa voluntad en nuestra vida real. Y cuando obedecemos esa voluntad en nuestra vida real, estamos dándole la gloria a Dios. ¿Qué es la meditación bíblica? Es un tiempo para encontrarse con el Dios vivo a través de la Biblia, es conocer al Dios de la Biblia, es conocer su voluntad para nuestra vida real y es obedecer esa voluntad en nuestra vida diaria. Así, de esta manera, nosotros glorificamos a Dios a través de la obediencia. El sentido bíblico, entonces, de la meditación bíblica, en el primer punto, es tener un tiempo para encontrarse con el Dios vivo a través de la Biblia. Y cuando nos encontramos con ese Dios vivo a través de la Biblia, realmente estamos nosotros cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a nuestra vida a través de ese tiempo de meditación. A través de la Biblia, Dios nos está hablando. Recuerda que oramos para preparar nuestro corazón. Entonces, como Él me habla a mí, yo respondo a Él, le hablo en oración, pero también respondo en obediencia a Él. Y esto es un encuentro personal. ¿Por qué? Normalmente cuando oramos, nosotros hablamos y no dejamos que Dios hable. Pero en este encuentro personal, Dios nos habla y nosotros respondemos. Dios habla a través de su palabra, nosotros respondemos en oración. Dios demanda algo de nosotros, nosotros obedecemos. Hay un diálogo entre Dios y nosotros. Esto es un verdadero encuentro personal con el Dios vivo. En cuanto al segundo punto, la meditación bíblica es conocer al Dios de la Biblia. Esto debe ser bien importante en tu vida, porque en ocasiones te has formado un Dios sin siquiera conocerlo. La única manera de conocer a ese Dios es a través de lo que Él se revela a nosotros por su palabra. Así que cuando meditamos, lo que estamos haciendo es conocer al Dios verdadero y real que nos muestran las Escrituras. La meditación bíblica nos debe de llevar no solamente a conocer, escuchar y guardar en nuestra mente, sino a corregir los errores en nuestra vida de fe a través de meditar diariamente esa palabra. Y también nos debe llevar a conocer verdaderamente a Dios, no al Dios que me he formado, sino al Dios verdadero que se revela en las Escrituras. Por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios. En el tercer punto, que es la meditación bíblica, nosotros vemos que es conocer su voluntad, porque estoy conociéndole a Él a través de la palabra, ahora conozco su voluntad porque Él se está revelando a mi vida. En cuanto al cuarto punto, cuando hemos conocido la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces solamente tenemos dos opciones: obedecer o rechazar, desobedecer. Pero nosotros hemos decidido obedecer esa voluntad en nuestra vida real. Por eso meditamos para conocerle a Él. Por eso pasamos un tiempo para conocerle a Él, conocer su voluntad y poder obedecerle diariamente.
Cuando nosotros hacemos esto, verdaderamente estamos meditando en la palabra de Dios. No es una palabra vacía o hueca, no es un mensaje sin sentido, sino tiene propósito, porque esa palabra tiene un propósito para la que fue enviada y debe cumplir ese propósito en nuestra vida. Y finalmente, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros le damos la gloria a Dios a través de la obediencia. Entonces, meditar la palabra de Dios es, en el quinto punto, darle la gloria a Dios a través de nuestra obediencia. De esta manera nosotros estaremos aprendiendo cómo meditar. Y yo quisiera que nosotros repitamos estos 5 puntos, nos los grabemos muy bien. ¿Qué es la meditación bíblica? 1. Tener un tiempo de encuentro con el Dios de la Biblia, o pasar un tiempo de encuentro con el Dios de la Biblia. A través de pasar un tiempo de encuentro con el Dios de la Biblia, segundo punto, conocemos a ese Dios de las Escrituras de la Biblia. A través de conocer a ese Dios de la Biblia, tercer punto, conocemos cuál es su voluntad para nuestra vida. Porque estamos conociendo su carácter, su actuar. Conocemos su voluntad. Cuarto punto, conociendo su voluntad, entonces obedecemos esa voluntad en nuestra vida diaria. Y cuando obedecemos esa voluntad en nuestra vida diaria, entonces meditar es glorificar a Dios a través de la obediencia. Lo repito de otra manera. ¿Qué es la meditación bíblica? Es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? A través de obedecer su voluntad en nuestra vida real. Y para conocer esa voluntad o obedecer esa voluntad, antes tenemos que conocer esa voluntad a través de haberle ido conociendo a Él. Pero para conocer esa voluntad, necesito conocer al Dios verdadero que nos revela las Escrituras. Y para conocer ese Dios verdadero que nos revela las Escrituras, necesito pasar un tiempo de encuentro, de comunión con Dios en la Biblia, en oración, a través de las Escrituras. Y es tanto esta comunión con Dios, esta intimidad y este conocer a Dios, que las mismas Escrituras nos dice de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva tuvieron hijos, recordemos que Caín mató a Abel. Y solamente les había quedado entonces Caín. Pero dice la palabra de Dios que entonces Adán conoció a Eva y tuvieron a Set. Realmente es un eufemismo. Ese conocer es que tuvieron una intimidad y procrearon a Set. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca del conocer, de tener comunión con Dios, nos está hablando acerca de tener una intimidad con Dios, de ser uno con el Señor. Así que cuando nosotros meditamos, dispongamos nuestro tiempo, oremos y preparemos nuestro corazón, porque Dios va a hablar a nuestro corazón a través de su palabra. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos meditar la palabra? Punto 1. Debemos apartar un tiempo específico para nuestra comunión diaria con Dios. Pueden ser desde 15 minutos, media hora, 40 minutos, pero que sea exclusivamente para el Señor. Vamos a hacerlo en nuestra sala, en nuestra oficina, en un escritorio, en una mesa. Prepare su Biblia, su cuaderno y deje el teléfono a un lado. Apáguelo, silencie su teléfono. No esté viendo la televisión, no esté escuchando música. Concéntrese solamente en la palabra de Dios. Nos preparamos orando para que el Espíritu Santo de Dios esté revelando su palabra. Recuerde que la palabra es espíritu y es vida. No es como estudiar cualquier otro libro. Pidamos que el Espíritu Santo, Dios mismo, esté revelando su palabra a nosotros. Tercer punto, vamos a estudiar un pasaje seleccionado que es una idea completa. Por eso procuramos hacerlo con un calendario. Iniciamos desde el capítulo 1, verso 1 de un libro hasta terminarlo, para que podamos ver todo lo que el libro nos dice. Un pasaje corto que podamos meditar. ¿Por qué? Porque tenemos que leer ese pasaje repetidas veces durante nuestro tiempo de meditación. Hemos orado, leemos 2,
3 ocasiones ese pasaje, 10, 15 versículos, para entender lo que dice el pasaje. Después de que hemos leído ese pasaje, podemos tal vez leer en otra versión, una versión actual, para comprender si algo nos hizo falta entender. No es un estudio, recuerden, no es un estudio, no es una tarea, no utilice comentarios, solamente tal vez otra versión de la Biblia, posiblemente un diccionario por si usted no entiende alguna palabra. Leemos entonces repetidas veces el pasaje y después empezamos a buscar. Voy a mostrar el día de hoy un cuadro en el que vamos a estar trabajando y vamos a empezar a buscar quién es Dios o cómo es Dios. Y nos enfocamos en Dios porque al conocerle a Él es el propósito principal. Seremos transformados a su imagen. Al conocerle a Él conocemos su voluntad y podemos glorificarlo. Este es el cuadro de trabajo que nosotros vamos a utilizar. Básicamente tiene 4 cuadros centrales, aunque tiene un cintillo en la parte superior y uno en la parte inferior, pero son 4 básicos en el centro que son sobre los que estaremos trabajando. Arriba tenemos el contenido central, quién es Dios o cómo es Dios, la aplicación, las enseñanzas generales, nuevamente aplicación de las enseñanzas y oración finalmente. ¿Cómo lo vamos a trabajar? La primera parte que vamos a trabajar es sobre Dios. Entonces, después de que haya leído varias ocasiones, vuelve a leer, pero solamente busque todo lo referente a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y esto es muy importante, porque usted a través de esto realmente estará conociendo al Dios de la Biblia. No al Dios de una religión, no al Dios que se ha imaginado o al Dios que usted se quisiera formar, sino al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que vamos a buscar de Dios? Vamos a buscar las obras y acción de Dios, el actuar de Dios el Padre, de Jesucristo o del Espíritu Santo. Vamos a buscar sus atributos y declaraciones propias de Dios. Vamos a buscar también las declaraciones que los personajes hablan de un recto entendimiento acerca de Dios. Y esto lo vamos a plasmar en ese cuadro que dice ¿quién es Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, conforme vayamos leyendo ya la tercera o cuarta ocasión, donde solamente estamos buscando lo referente a Dios, vamos a poner el verso en el que lo encontramos. O versos, si son varios. ¿Qué declaración encontramos? Vamos a ponerlo de manera concreta en una frase o lo que nos dice el pasaje. Procuremos al principio escribirlo de manera literal para no salirnos de lo que dice el pasaje. No vamos a deducir cosas que no están dentro del verso o el pasaje que estamos meditando. Exclusivamente vamos a poner lo que dice el pasaje. ¿Cómo escribimos? De manera concreta. Iniciamos por el sujeto, preguntándonos quién, ya sea Dios, Jesús o el Espíritu Santo. Si yo pregunto quién y la respuesta es Pablo o el pueblo, los reyes o algún otro personaje, eso no va en Dios. Si el sujeto, cuando yo pregunto quién, es Dios, el Padre o Jehová, Jesucristo, Jesús, el Cristo, el Hijo o el Espíritu Santo, el Consolador, entonces eso va en Dios exclusivamente. Primero, ¿quién? Y yo pongo el sujeto. Luego voy a preguntarme, ¿cómo es Dios? ¿O qué hace Dios? ¿O qué hace Jesús? Y completo el sujeto con un predicado. O sea, estoy formando una oración. Como ejemplo tenemos a Isaías, en el capítulo 1, versos 1 al 5. Comienzo leyendo y dice, verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Me enseña algo acerca de Dios? ¿Acerca del Padre? ¿Sus atributos? ¿Su carácter? ¿Su actuar? No. Entonces paso al siguiente verso, no pongo nada en Dios. Verso 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
¿Me dice algo específicamente acerca de Dios? Sí. Entonces, anoto verso 2 y me pregunto, ¿quién? Dios o Jehová. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese verso? Reclama a sus hijos, a Judá, que los crió, los engrandeció y ellos se rebelaron contra él. Mire, dice así el verso 2. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios está llamando como testigo a los cielos y la tierra. Podríamos ponerlo, pero vamos a poner algo sencillo. Verso 2. ¿Quién, Jehová, qué hace? Reclama a sus hijos, a Judá y a Jerusalén, que los crió, los engrandeció, y ellos se rebelaron contra él. Podríamos ponerlo de otra manera. En el verso 2, Jehová reclama a Judá su rebelión contra él. También puede ser de manera más concreta. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Entonces ya hemos encontrado quién es Dios en este verso. Y de esa manera lo vamos a hacer también en el verso 3, en el verso 4, en el verso 5. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿O qué pide también Dios? Eso es algo que podemos poner de manera muy concreta. Veamos que junto a ese cuadro nosotros encontramos otro cuadro que dice aplicación. Ya hemos encontrado en los demás versos las enseñanzas acerca de Dios y ahora vamos a ir a la aplicación. Ejemplo, veamos el verso 2. Jehová reclama a sus hijos, que los crió, los engrandeció y ellos se rebelaron contra él. Entonces, mi aplicación allí tiene que ser algo que me lleve a reflexionar y preguntarme qué relación tiene esa palabra o esa declaración, ese actuar y esos atributos de Dios con mi vida. Me cuestiono. Y entonces yo debo responder en agradecimiento, arrepentimiento o una toma de decisión. Por ejemplo, si Jehová reclama a sus hijos, que los crió, los engrandeció, y ellos se rebelaron, me pregunto, ¿no estaré yo rebelándome contra Dios, aunque Él me ha formado, me ha engrandecido? Y cuando yo me hago esta pregunta, entonces respondo, si es arrepentimiento y toma de decisión, de esta manera. Perdón, Señor, porque aunque me llamo tu hijo, o tú me has llamado como tu hijo, me he revelado cuándo, y ahí puedo poner en qué ocasión o de qué forma me revelo, en mi carácter, en mi actuar, cualquier manera que usted personalmente sepa que se está rebelando contra Dios. Por eso, allí viene la toma de decisión. Cambiaré mi forma de presentarme ante mis conocidos del trabajo, compañeros de la escuela, en mi relación con mi esposa. Voy a cambiar mis sentimientos, voy a dejar mi rebeldía y usted va a estar reaccionando a esa palabra de Dios. Esa es la aplicación. Pero pongamos el mismo ejemplo, pero ahora en agradecimiento. Supongamos que usted encontró esa enseñanza acerca de Dios. Un Dios, Jehová, que está reclamando a sus hijos, que los engrandeció y ellos se rebelaron contra él. Pero yo digo, yo no me he rebelado contra el Señor y yo doy gracias a Dios porque Él me ha llamado cuando era rebelde. Entonces, hay gratitud en mi corazón y puedo escribir de esta manera. Gracias, Señor, porque me llamas tu hijo, aunque antes fui rebelde. Y me has ayudado o me estás ayudando a dejar las cosas que no mostraban tu obra en mí. Hay una gratitud. Entonces, podemos responder en dos sentidos. En arrepentimiento o en gratitud. Y debe haber también una toma de decisión o un cambio en mi actitud cuando yo he respondido a Dios. Esto es la aplicación. Tenga mucho cuidado. Cuando usted está encontrando quién es Dios, va a encontrar, y estoy poniendo un ejemplo aquí, en el verso 1, en el verso 4, verso por verso, pero puede ser que también encuentre en 2 o 3 versos una idea completa. Lo puede escribir también de esa manera. Va a desarrollar la idea completa en los versos que se encuentre. Si en ese verso no encontró nada acerca de Dios,
tampoco está obligado a poner algo acerca de Dios. Puede ser que en algún día, en el pasaje que nos tocó, no encuentre nada de Dios, va a dejar ese cuadro en blanco. Pero también para la aplicación, usted no va a aplicar cada una de las enseñanzas de Dios que encuentre. Va a escoger una donde Dios le está hablando personalmente a su vida. Supongamos que es la que nosotros escribimos: perdón, Señor, porque aunque me llamo tu hijo, me he revelado cuando hago esto, esto o aquello. Por eso cambiaré mi forma de presentarme ante mis conocidos del trabajo. Esa es la única aplicación que yo voy a escribir en el cuadro de aplicaciones, no las otras, la que Dios está hablando a mi vida. Y cuando yo terminé de hacer esto, entonces voy a orar a Dios. En este caso, hasta aquí nos quedaremos y oraremos a Dios. Hago esta oración cuando ya he terminado con las enseñanzas, pero yo les voy a pedir que durante esta semana ustedes puedan estar meditando. Busque un calendario de meditación bíblica, los puede encontrar en la página de meditacionbiblica.com, o lo puede encontrar en el grupo de Facebook también, de los grupos de meditación bíblica de Perú, Argentina, de otros países, de México. Y yo le invito a que consulte sus calendarios y vaya siguiendo el calendario que llevamos para que podamos compartir también los mismos pasajes. Pero terminando la aplicación, nosotros tenemos que orar. ¿Por qué vamos a orar? Para que Dios me ayude a vivir esa palabra que ha revelado a mi vida. Para que Él esté obrando en mi vida y cada vez su imagen se refleje en mí. Esta parte es muy importante, porque como Dios ha revelado su palabra, también es algo que en muchas ocasiones ha habido una rebeldía en nuestra vida o no hemos conocido esa voluntad de Dios. Y cuando Él está revelando, también debemos someter nuestra vida al gobierno de Dios. Hoy hemos aprendido en cómo hacer la meditación bíblica diaria, el sentido literal de la meditación bíblica, el sentido bíblico. Recuerde los 5 puntos de la meditación bíblica. Recuerde la palabra que es Hagá. Hemos aprendido también cómo encontrar quién es Dios en el pasaje y la aplicación referente a quién es Dios. Esta aplicación, finalmente quiero concluir diciendo que esta aplicación tiene un sentido interno entre Dios y yo, entre mi carácter, mi persona, mi espíritu y Dios. Por eso esta aplicación de Dios tiene que hacerme reflexionar si esa verdad que he encontrado acerca de Dios, esa revelación, tiene una relación con mi vida o no. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que la siguiente ocasión ustedes puedan avanzar en sus pasajes de meditación y estaremos aprendiendo cómo sacar las enseñanzas y la aplicación para nuestra vida. Dios les bendiga.